Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! En Guerrero fueron menos, pero 10,000 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación iniciaron un paro indefinido de labores. Por la mañana marcharon por las principales avenidas de Chilpancingo. A nivel nacional, la convocatoria es el rechazo a la reforma educativa y sus 3 leyes secundarias. No hay otro motivo. ¿Quién la legisla? El poder, lo que son los diputados y los senadores y el poder ejecutivo, que es el que la dicta y el que la va en su momento la dará a conocer en el diario oficial de la Federación. No queremos que sea anunciada esa ley. La protesta es contra el ejecutivo por una reforma que perjudica a los maestros y a la educación pública, y contra los senadores y diputados por no haberse permitido escuchar al maestro de base, no a su dirigente nacional, que no representa a nadie en el hombre este. ¡Vamos! ¡Unidad! 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 Nosotros aceptamos hacer 20 o 50 exámenes, pero también le pedimos el reto al gobierno que implemente cursos de actualización reales, no ficticios, que nos dé garantías, que respete al trabajador de la educación, que no violente el artículo 126 constitucional, del cual nos están sacando, nos están quitando los derechos como trabajadores. No puede ser posible que el maestro hoy por hoy pierda su estabilidad laboral después de años de servicio o que esté al frente de un grupo trabajando responsablemente. Sabemos que hay maestros que están fallando, pero no es a través de un examen como lo van a ejecutar. Somos víctimas de la arrogancia, de la soberbia, pero sobre todo de la ingenuidad, por haber creído en un líder charro a nivel nacional, por haber creído en un líder charro a nivel local. Siempre nos dijeron, no pasa nada. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado creer del operador financiero del Bester Gordillo? Exacto. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado creer de un comité seccional charro, que si ellos se mantienen de las finanzas del CENTE, por esa razón no salen a dar la cara y a defender los derechos de los compañeros? Tenemos que marchar, no tenemos miedo.
entiéndelo, Jaime Rodríguez, no tenemos miedo, entiéndelo, Estela María Gutiérrez Garza, no tenemos miedo, tenemos que defender nuestros derechos, somos profesores, somos maestros, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, estamos siempre estamos con la gente. Compañeros y compañeras, es muy hermoso ver la plaza casi llena. Pero será más hermoso verla por completo llena. Es el reto para el viernes. Soy el maestro Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería del posgrado en Didáctica de la Matemática de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en esta ocasión voy a platicar sobre la reforma educativa y de cómo esta reforma afecta no solamente a los maestros, sino también a alumnos, a padres de familia y a la sociedad en general. Básicamente son 6 puntos. El primer punto es que el gobierno mexicano ha utilizado como pretexto los resultados de los estudiantes mexicanos en el examen PISA. Este examen estandarizado a nivel internacional mide competencias de los alumnos en matemáticas, lecturas y ciencia. Y México es uno de los países con peores resultados en este examen. Sin embargo, estos resultados se tienen que tomar con pinzas. Los padres de familia no deben estar preocupados de los resultados de estos exámenes, porque si realmente estuviéramos preocupados por los resultados de estos exámenes, no seríamos el único país preocupado. Pongamos, por ejemplo, el caso de ciencias. El promedio de los países de la OCDE en el examen de ciencias son 501 puntos. Y por debajo del promedio de la OCDE encontramos a verdaderas potencias científicas como Estados Unidos, como Francia, como Italia, como Suecia o como Israel. Si nos vamos al caso de las matemáticas, promedio de la OCDE, 494 puntos. Por debajo del promedio de la OCDE están verdaderas potencias matemáticas como el Reino Unido, también como Estados Unidos, como Hungría, que tiene muy buenos matemáticos. ¿Qué significan los resultados del examen de la OCDE? Es simplemente una fotografía, una instantánea, que no toma en cuenta las condiciones de estudio de los niños mexicanos comparadas, por ejemplo, con las condiciones de estudio de los niños de los Países Bajos, a los que les va bien en matemáticas, o de los niños finlandeses, a los que les va bien en ciencias. Los resultados de los exámenes de los niños dependen del sistema educativo en global. No nada más dependen de los profesores. Depende también de los directores, depende de la infraestructura, depende de los materiales de estudio, depende del currículum, depende del nivel socioeconómico de las familias. Por ejemplo, en México tenemos un gran problema con el hecho de que las autoridades educativas no son los profesores mejor preparados y toman decisiones desde no ser los mejores preparados. Y tenemos pésimas condiciones de infraestructura, tenemos un nivel socioeconómico muy bajo que hace que, por ejemplo, niños acudan a la escuela sin haber desayunado, tenemos niños desnutridos, la infraestructura en las escuelas no funciona y todo esto afecta naturalmente el resultado de los niños, pero no corresponde nada más al profesor. Por ejemplo, el gobierno de México presenta los resultados del examen PISA, sin embargo, no presenta los resultados de la OCDE en cuanto a la inversión que se tiene por estudiante. En esta gráfica podemos observar cómo de los países de la OCDE, México es el país que menos invierte en los niños y en los jóvenes desde la primaria hasta la universidad. El promedio de la OCDE, como podemos observar, son $9,300, mientras que México invierte apenas una tercera parte. Es absurdo pretender comparar a los niños mexicanos contra los niños suizos o los niños noruegos o los niños daneses cuando ellos están invirtiendo 4 veces más y hasta 5 veces más, como es el caso de Suiza. Es evidente que esta inversión se va a traducir en los resultados de aprendizaje de los niños. ¿Qué consecuencias tenemos para los padres de familia? Pues que México tiene una cobertura en educación superior muy pobre. Podemos observar con datos de 2008, es una fotografía que desgraciadamente no ha cambiado mucho. En México solamente 27 jóvenes que quieren ingresar a la universidad pueden hacerlo. Es decir, 73 se nos quedan fuera.
Consecuencias sociales que esto tiene, por ejemplo, comparemos en esta gráfica el número de médicos por cada 1000 habitantes. Esto es un indicador que permite ver la expectativa de vida y también la calidad de vida de los países. Podemos observar, si redondeamos, que en México aproximadamente tenemos 2 médicos por cada 1000 habitantes, es decir, cada médico tiene que atender a 500 habitantes, mientras que si nos vamos al caso de Uruguay, Uruguay tiene el doble de médicos que México, por lo tanto un médico uruguayo atendería a 250 habitantes, mientras que si nos vamos con países líderes como Italia, que tiene aproximadamente 5 médicos por cada 1000 habitantes, un médico italiano atiende únicamente a 200 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un médico mexicano le va a destinar a sus pacientes menos de la mitad de un diagnóstico de lo que puede destinar un médico italiano. Y esto puede significar la muerte. ¿Qué camino le dejamos entonces a los jóvenes mexicanos al cerrarles las puertas de las universidades y no darles trabajo? La delincuencia organizada. Ahora resulta ser que en el año 2016 el gobierno federal de Peña Nieto, que dice que están muy preocupados por la educación de los niños, los empresarios mexicanos de Mexicanos Primero, que dicen que están muy interesados en los niños, lo primero que tendrán que hacer es protestar por el recorte a educación de 10,000 millones de pesos en 2016. Le acaban de recortar a educación pública 6,500 millones como pretexto del referéndum que se hizo en Inglaterra para que Inglaterra saliera de la Comunidad Europea. Yo todavía no entiendo, ni como investigador, ni como ingeniero, ni como matemático, qué tiene que ver el resultado del referéndum en Inglaterra con que el gobierno de Enrique Peña Nieto le quite a educación pública 6,500 millones de pesos y de una vez 6,500 millones a salud. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto estuviera verdaderamente preocupado en los niños de este país, en la calidad de la educación de los niños de este país, debería de vender su avión de 7,000 millones de pesos y no habría necesidad de ningún recorte a la educación pública. ¿Cuál es el problema con el examen PISA? Es un problema en el cual se quiere medir a desiguales como iguales. Este examen PISA es el mismo que se aplica para estudiantes finlandeses que para estudiantes mexicanos y se echa la culpa a los maestros. Veamos una comparación. ¿Por qué los jóvenes mexicanos están en desventaja y los maestros mexicanos están en desventaja con respecto a estudiantes y maestros de otras latitudes? Bueno, los países que aman a sus niños sin demagogia, los países que aman a sus jóvenes sin demagogia, invierten en educación. ¿Cómo se traduce la inversión en educación? Bueno, pues en Europa el promedio de niños en grupo de primaria es 15 y en secundaria y en bachillerato es 13. Mientras que en México los grupos pueden ir de entre 50 a 60 estudiantes. ¿Qué hacen los países que sí están interesados en la calidad de la educación de los niños? Si tengo 45 niños a los cuales le tengo que dar educación, construyo 3 salones, contrato 3 maestros, formo 3 grupos de 15 niños y les doy calidad en la educación. ¿Qué hace en cambio el gobierno de México? Un solo salón, un solo maestro y meto a los 45 niños juntos. Todos los que nos dedicamos a la didáctica sabemos perfectamente que el aprovechamiento es mayor con grupos pequeños, no se necesita ser experto en didáctica, es simplemente una cuestión de lógica y de sentido común. Si yo tengo un grupo de 15 estudiantes y tengo un grupo de 45 estudiantes, quiere decir que el grupo pequeño de 15 estudiantes tiene 3 veces más de posibilidad de poder preguntar, de poder intervenir. El profesor, mientras a un grupo de 45 estudiantes le puede revisar en una clase 2 veces el trabajo a un estudiante, en un grupo de 15 se lo puede revisar hasta 6 veces. Una verdadera reforma educativa debería de incluir la reducción del número de estudiantes por grupo. Sin embargo, eso no aparece en la reforma de Peña Nieto. Segunda desventaja de los maestros mexicanos. Los países que aman a sus niños sin demagogia, los países que están interesados en la calidad de la educación de sus niños, tienen a maestros que atienden a 3 o 4 horas frente a grupo al día. Aquí tenemos una tabla que nos muestra varios países, Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, etcétera, y que nos muestran las horas frente a grupo de los profesores desde preescolar hasta nivel de bachillerato. Mientras, ¿qué sucede en México? En México tenemos profesores que pueden atender hasta 21 grupos al día,
caso extremo de un profesor que tengo en Sinaloa, pero también en Querétaro tenemos profesores que atienden hasta 16 grupos al día. Yo, dentro de mis investigaciones en didáctica de la matemática, llegué a trabajar con profesoras de bachillerato de la ciudad de Querétaro que atienden a 8 grupos al día. Esta enorme carga de trabajo para un trabajo con una alta tasa relacional como es la educación, pues hace que los maestros en México tengan un alto desgaste. Porque los maestros, hay que señalar que cuando en Alemania, por ejemplo, se tienen 20 horas frente a grupo a la semana, pues eso implica que ese maestro alemán está destinando 4 horas frente a grupo al día. Y hay que señalar que este es un trabajo que requiere un trabajo de preparación previa y un trabajo posterior de revisión y de reflexión. El trabajo académico de ser maestro no se reduce a dar clases como lo piensa mucha gente. Es un trabajo que requiere muchísimo más tiempo. En cambio, en México tenemos detectado, aquí hay un estudio del Instituto de Estudios Sindicales de América Latina que nos muestra cómo México es uno de los países donde los maestros más trabajan y tienen que hacer muchas cosas fuera del horario de trabajo, a actividades docentes como es preparar clases, preparar material didáctico, trabajo administrativo, atención a alumnos y padres fuera del horario laboral, y además a eso todavía los maestros tienen que llegar a su casa a cumplir con obligaciones domésticas. Y si a eso sumamos el tiempo de traslado, termina dejándoles muy poco espacio a los profesores para descansar y relajarse. Los países que aman a sus niños sin demagogia y que buscan la calidad en la educación, permiten que los maestros atiendan pocos grupos al día. La reforma educativa debería de incluir también este elemento, pero no lo incluye. Tercer elemento, que siempre es medir a desiguales como iguales, son los salarios. Aquí tenemos una tabla de 2013, corresponde a un estudio de la red europea Eurídice, es una red de estudios estadísticos, se llama Datos Esenciales sobre Maestros y las Escuelas Líderes en Europa. Es el salario de los profesores en 2013. Tenemos el caso de Francia, en donde una educadora comienza ganando 33,000 pesos mensuales, en Inglaterra 35,000, en España 40,000, en Suecia también 40,000 y en Finlandia 38,000 pesos mensuales. Ese es el salario mínimo, el salario inicial que se le paga a una recién egresada de una normal que se preparó para ser educadora. Sin embargo, si vemos en la segunda columna viene el escalafón al que gradualmente se accede, y en esa segunda columna aparecen los salarios que ganan ya todas las educadoras con 20 años de experiencia. Es decir, una educadora francesa entra en desventaja con respecto a otros países europeos, por ejemplo con Suecia, ganando 33,000 pesos mensuales. Sin embargo, a lo largo de su vida de trabajo, aspira a ganar 63,000 pesos mensuales. Mientras que las suecas comienzan ganando 40,000 pesos mensuales, pero aspiran a ganar 52,000 pesos mensuales. Los países que aman a sus niños le pagan bien a sus profesores. Si vemos ahora los sueldos de la primaria, en la primaria se paga todavía más. Podemos ver que el rango de los salarios para profesores de primaria va desde los 56,000 pesos en España hasta los 76,000 pesos en Alemania. Si nos vamos ahora a los profesores de secundaria, podemos observar cómo vamos desde los 58,000 pesos en Suecia, siempre redondeando, hasta los 84,000 pesos en Alemania. Y si nos vamos ahora a los profesores de bachillerato, podemos observar que ahí el salario va desde los 60,000 pesos en Inglaterra hasta los 95,000 pesos en Alemania. Una verdadera reforma educativa debería de incluir un aumento de salario de los profesores. Y esto no existe en la reforma educativa de Peña Nieto. Cuarto elemento de desventaja de los maestros mexicanos: los países que aman a sus niños, los países que sí piensan en la educación y en una educación de calidad de los niños, les dan buena infraestructura a las escuelas. Podemos ver imágenes de las instalaciones de una escuela primaria estándar en Finlandia, de un pueblito pequeñito, lo que sería una escuela rural, y podemos ver a una maestra con sus 15 niños en el aula, podemos ver la sala de usos múltiples y el comedor para que los niños no lleguen desnutridos a las clases, podemos ver cómo son las bibliotecas de estas primarias y podemos ver los laboratorios de alta tecnología a los que tienen acceso los niños de la primaria para que vean cómo se trabajan áreas de suma actualidad como son la nanotecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la mecatrónica. Ahora veamos en comparación en esta imagen lo que son la infraestructura en las escuelas en México, que es verdaderamente vergonzosa. Yo ni siquiera le llamaría escuela a eso,
Podemos ver que es un simple tejabán con el profesor improvisando un pizarrón, una pseudoescuela con techos de lámina. Podemos ver escuelas que tienen piso de tierra, una escuela con niñas desnutridas que tienen que atender a la escuela para aprender matemáticas, ciencia, lenguaje, comunicación. Una verdadera reforma educativa debería de plantear la mejora de la infraestructura en las escuelas en México. Sin embargo, estas fotografías que acabamos de ver, desgraciadamente, no son la excepción, sino son la norma. La misma Secretaría de Educación Pública encargó al INEGI un censo sobre 270,000 escuelas en México y podemos observar que tenemos 2,200 escuelas hechas de materiales ligeros y precarios, que es un eufemismo para decir escuelas que no tienen muros, que no tienen techos adecuados. 14,000 escuelas sin pizarrón, 18,000 escuelas sin energía eléctrica, 20,000 escuelas sin baño, 36,000 escuelas sin agua, 80,000 escuelas sin drenaje, 120,000 escuelas sin conexión a internet, más o menos la mitad. Me decían profesores a lo largo, en una serie de conferencias que he venido dando a lo largo del país, y me decía un profesor, pues mi escuela está catalogada como que yo tengo internet. El problema es que para yo poder acceder y encender el equipo, tardo casi entre 15 y 20 minutos. Y para poder llegar a la primera liga del navegador que me marca la Secretaría de Educación Pública, me tardo otros 15 o 20 minutos. En una clase de 1 hora, ya se le fue al maestro entre media hora y 40 minutos solo para poder acceder a internet. Y estas no son fantasías. Los que trabajamos en educación superior en dependencias que dependen de la SEP, podemos ver de manera dramática las conexiones chafas a internet que proporciona el gobierno en las escuelas, extremadamente lentas y no eficientes. Pero sin embargo, en el examen PISA se quiere medir a los niños mexicanos con estas condiciones exactamente de la misma manera con los niños finlandeses que tienen, por ejemplo, internet gratuito en sus casas a velocidades de 100 megabytes. Es evidente que en cualquier examen estandarizado que tome en cuenta estas condiciones ideales, pues van a salir mejor. Ahora, yo le preguntaría a los papás si están muy contentos que sus hijos acudan a escuelas sin baños, a escuelas sin áreas deportivas, a escuelas sin drenaje o a escuelas en las que no existe ni siquiera agua en la red pública. Aquí tenemos un caso extremo de una escuela, de una primaria en Ecatepec, que estaba anegada desde junio de 2015, es decir, más o menos un año. Podemos ver en esa escena, es una escuela con 12 salones, 6 de los cuales están inundados, y para resolver el problema, entre comillas resolver, el inteligente gobierno de México lo que hizo fue que la mitad de las niñas van a clases lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad va martes y jueves. Una cosa verdaderamente vergonzosa que no sucede en los países que sin demagogia sí aman a sus niños y quieren calidad en la educación. Es justo señalar que en la nota a la que hago referencia se señala que las niñas tienen ya todas enfermedades en la piel, así como las maestras. Suena hasta verdaderamente ridículo que la Secretaría de Salubridad haga campañas con el Zika, con el chikungunya, y que nos diga que los mexicanos tenemos que tener cuidado con el agua encharcada, cuando ellos son los primeros que hacen trabajar a los niños en ambientes insalubres. Ese es el primer punto. Sintetizo. Una verdadera reforma educativa debería de reducir el número de alumnos por grupo, reducir el número de grupos atendido por cada profesor, elevar el nivel salarial de los profesores y mejorar la infraestructura. Es evidente que los profesores que tienen que trabajar muchas horas durante el día o que buscan un segundo trabajo, esas horas para el segundo trabajo o para una segunda plaza se la van a quitar para su trabajo esencial. Segundo punto importante para que tenemos que entender en la sociedad. La negativa a evaluarse por parte de los maestros no es por miedo, sino porque se anulan sus estudios, se anula su preparación, se anulan sus años de experiencia y se pierde la estabilidad laboral. Evaluarse es, entre comillas, porque lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto no es una evaluación. Cuando Aurelio Nuño les dice a los profesores que tienen que cumplir la ley, específicamente les pide que acepten la aplicación retroactiva de la ley, como lo marca el artículo 8º transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues los profesores tienen un dilema. ¿A quién le hago caso? ¿A la Ley General del Servicio Profesional Docente o al artículo 14 constitucional que señala textualmente que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna. Y que me disculpe Aurelio Nuño, pero cuando un profesor viene despedido, cuando viene cesado, cuando se le retiene su salario, cuando se le amenaza con no presentar un examen al que pomposamente le llaman evaluación, ya lo están perjudicando. Y entonces que Aurelio Nuño nos explique si se le va a hacer caso a una ley que apenas fue aprobada en 2013 o se le va a hacer caso a la ley máxima en este país, que es la Constitución, y que nos costó 1 millón de muertos tener la Constitución, porque proviene de la Revolución Mexicana. Y va a triunfar. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.